Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Esta semana, pensando en el episodio que les iba a traer a colación, o sea, el tema del cual les quería hablar, estaba haciendo como un análisis de todo lo que hemos venido abordando durante el transcurso de este podcast y donde se ha dejado entrever muchísimo, pues, de mi parte, el hecho de apoyarlos con todo lo que tiene que ver con el hecho de cumplir metas, sueños, proyectos, ser la mejor versión de cada uno y temas que a veces también terminan siendo un poco sociales. Tenía como varios temas ahí en la lista para escoger de qué hablar, pero se me hizo inevitable después de haber visto un podcast ayer no traer este tema a colación, que además me parece pertinente para la vida y que siento que cualquier persona debería escucharlo, sobre todo si alguien que está escuchando este podcast es padre o madre de familia, si es una persona que ha cometido abusos o si es una persona que ha sido abusada también. Si es una persona que tiene sobrinos, sobrinas que quiere muchísimo o que además siente que tiene una responsabilidad simplemente por el hecho de ser adulto con el cuidado de los niños. Pues como les parece que ayer, así scrolleando en Facebook, vi una noticia de unas chicas que habían denunciado al papá por abuso y que lograron pues que este fuera judicializado. Me llamó bastante la atención saber que ellas como que concedieron una entrevista, así que seguí el enlace y fue así como di con el podcast de Rafael Poveda que se llama Más allá del silencio. Un podcast que además desde el nombre, o sea, ya resuena muchísimo, ¿no? En este último episodio que él publicó, Rafael Poveda específicamente, pues entrevista a Daniela Bernal y a Camila Bernal, quienes fueron las dos hermanas que denunciaron pues esta situación y que además con muchísima valentía pues se atrevieron a hablar en cámaras. Si no se han visto la noticia, si no han visto ni siquiera el episodio, oiga, se los recomiendo un montón, no. Yo, antes de iniciar a hablarles un poco del tema, más allá pues como de contarles el episodio como tal, porque no es mi intención, quien lo quiera escuchar pues ya sabe cómo se llama el podcast, yo lo vi en YouTube, pero supongo que también está disponible en Spotify y otras plataformas. En todo caso, quiero antes que nada, antes de abordar este tema a modo general también y citando algunas partes del podcast de Rafael Poveda, agradecerle a Daniela y a Camila por atreverse a hablar de un tema tan difícil, además frente a cámaras y con tanta sinceridad y con tanta honestidad desde la experiencia de cada una. Les agradezco profundamente la valentía que tuvieron para continuar con un proceso que para nadie es un secreto que este tipo de cosas son muy tediosas, no solamente por el hecho de tener que revivir y recapitular lo que fue una experiencia tan difícil una y otra vez, sino además por lo desgastante en sí del proceso cuando lo dilatan durante tanto tiempo y uno siente que es más una pérdida del tiempo que realmente algo que se pueda ejecutar como un hecho de hacer justicia. Por lo que les acabo de decir, el proceso es demasiado engorroso y muchas personas tardan años tratando de demostrar de muchas maneras que realmente fueron víctimas de este tipo de abusos. Que Camila y Daniela se hayan atrevido a hablar de este tema hace que muchísimas personas puedan verse reflejadas en ellas, pero más allá de verse reflejadas, también reconocer que si esto pasó siendo niñas o niños o adolescentes, no tienen por qué sentirse cómplices de la situación. Y es aquí donde quiero centrar más que todo este episodio. Los adultos, se supone que por ser adultos, entre comillas, porque la verdad es que a veces nos comportamos como todo menos como adultos, se supone que somos quienes debemos proteger a los niños, quienes debemos estar vigilantes de cualquier situación que se pueda malinterpretar, desencadenar en comportamientos que no son los adecuados para los niños y quienes además debemos guiarles ese proceso en esa crianza, porque cuando uno llega al mundo, y lo pensaba mucho ayer, sobre todo escuchándolas a ellas, uno llega a este mundo con mucha inocencia y tratando de explorar todo. Uno está explorando los sabores, los colores, qué me gusta, qué no me gusta, qué siento, cómo siento. Más allá de ir aprendiendo también qué es lo bueno, qué es lo malo. Y por ende, como niños, estamos expuestos a ser influenciados por muchísimas cosas que van determinando nuestros comportamientos y la forma en la que vamos relacionándonos con la vida misma. Si un adulto, y aquí quiero que todos hagan el ejercicio de pensarlo y de verdad es así, si un adulto puede llegar a manipular a otro adulto, hablemoslo en términos de relaciones sentimentales, ¿no? Cuando muchas veces uno dice, uy, tenía una pareja súper manipuladora y no me había dado cuenta, o logró bajarme la autoestima, o logró hacerme una persona insegura, o X o Y cosa. Si siendo adultos nosotros podemos ser manipulados, podemos ser influenciados, podemos incluso sentir miedo al rechazo, a la soledad, imagínense en un niño.
un niño que además está siendo manipulado por un adulto y que muchas veces esta manipulación la hacen a través o del amor, el afecto, el cariño, y si no haces lo que quiero, pues te lo quito, o del miedo. Si tú cuentas, si tú haces esto, tú eres el o la responsable de que pase algo grave en la familia. O te voy a dar una pela que nunca en la vida se te va a olvidar, o se van a morir de hambre porque yo ya no voy a tener cómo responder por ustedes o no lo voy a hacer. Y este es un peso y una carga muy grande para una persona que a una edad tan temprana empiece a estar expuesto o expuesta a este tipo de manipulación, de comportamientos inadecuados y en donde además muchas veces te hacen creer que está bien, solo que el resto de las personas no lo entiende. Cuando les hablaba de que como niños estamos explorando el mundo, estamos conociéndolo y estamos aprendiendo también a evidenciar cómo sentimos, pues nosotros venimos con nuestro órgano masculino o femenino, con el cual desde niños empezamos a relacionarnos y a identificar cómo estamos sintiendo. Y por eso, y no es algo que yo me esté inventando, como niños empezamos un proceso de masturbación temprana con objetos, con cosas, con la silla, cómo me muevo, cómo me siento. Y uno va identificando cómo está sintiendo placer y si usted como adulto incluso le cuesta serle fiel a su pareja porque sintiendo placer no sabe cómo controlarse, imagínese un niño que apenas está explorando esa parte cuando llega otra persona adulta a inducirlo a cosas que no tiene por qué vivir aún, incitándolo a que lo viva y además a que lo normalice, ¿no? Y a que lo vean como un juego y como un secreto entre un adulto y un niño. Y les estoy haciendo mucho énfasis en esta parte porque qué triste que cuando uno llegue a la adultez y reconoce que lo que estaba pasando no era normal como uno pensaba o como uno creía, uno se sienta culpable, responsable y cómplice de la situación, cuando la única responsabilidad en este caso recae sobre el adulto, que era quien tenía que estar a cargo de guiar el proceso, de ayudarle a interpretar qué era lo bueno y qué era lo malo. Qué triste además que muchas personas digan, ay, pero ella como que lo disfrutaba o es que lo permitió, entonces ella también tiene la culpa o él también tiene la culpa. Y aquí sí voy a diferir muchísimo de todo el que piense así, porque un niño apenas está explorando esa etapa de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque un niño es supremamente manipulable. Y ahí es donde les quería poner ese ejemplo de, piensen en ustedes como adultos, cuántas veces no han sido manipulados o cuántas veces nosotros como adultos, y me incluyo, no hemos caído en relaciones tóxicas o no hemos sido también a través del miedo manipulados para no contar algo, cuando aún sabíamos que era lo correcto. Ahora imagínense en un niño, o sea, me encanta que Daniela y que Camila hayan hecho esta entrevista y que hayan sido tan honestas desde cómo lo vivió cada una, porque cada una lo vivió además desde un punto muy diferente y actualmente cada una también se relaciona desde un punto diferente con la situación y con su progenitor, que además no solamente hizo lo que hizo con ella, sino que lo hizo también con una primita y además con otra persona que no revelaron quién era porque la persona no quiso y que seguramente si ellas no hubiesen sido tan valientes de continuar con un proceso tan tedioso, pues este adulto, entre comillas, seguiría haciendo de la suya, seguiría dañando tantas infancias que repercuten realmente en el ser humano es en la vida adulta, porque como les digo, como niños, el niño piensa que está en un juego, puede entrar en esa dualidad de ¿será que esto está bien? ¿Será que esto no está bien? ¿Y yo por qué lo disfruto? ¿Y yo por qué estoy permitiendo esto? Y luego pensar, no puedo decir nada porque no me van a creer o porque yo voy a tener la culpa de que mi familia se separe o porque voy a causar un problema enorme. Y desde ese punto, el niño y la niña lo siguen permitiendo y cuando llegan a la edad adulta y van a tener como sus primeros indicios en el amor, en su vida sexual, como si tenía que haber sido, empiezan a revivir episodios que les trae ese recuerdo de algo que sienten que realmente estuvo muy mal. Y como ahora sí tienen o tenemos un sentido de conciencia de adultos, empieza ese momento de culpabilizarnos y de decir, yo también fui cómplice y ahora me siento súper avergonzado, súper avergonzada y yo cómo voy a hablar de este tema, pero además no solo cómo voy a hablar de este tema, sino que me estoy sintiendo horrible, me estoy sintiendo súper mal, que mi autoestima está destruida, que me está costando tener relaciones íntimas con mi pareja a causa de. Y yo creo que acá es muy importante que como adultos que han pasado o que hemos pasado por este tipo de situaciones o de abusos, sepamos que éramos unos niños, que debemos perdonarnos por de pronto no haber sabido poner límites, aunque esto suena muy raro porque es que para mí siguen siendo niños. O sea, yo cuando escucho este tipo de historias, aunque esté frente a una persona adulta, yo siempre me voy a la niña o al niño que lo vivió
Y pienso, ¿cómo puedes sentirte tú culpable o responsable si tú no tienes la culpa? Y ustedes saben que yo soy muy honesta con todos estos temas. Yo, gracias a Dios, nunca viví un tipo de abuso de este estilo. Sí, muchas personas que quisieron aprovecharse de mí siendo una niña, pero que en mi mismo modo de ser y forma de actuar ponía muchos límites. Era además una persona que no se dejaba, una niña que no se dejaba de nadie porque aprendí a defenderme muy rápido del mundo a raíz precisamente de estar tan expuesta a tantas situaciones y que como niña muchas veces algunas cosas las permití, gracias a Dios no hasta un nivel de este tipo de abusos, pero que yo, digamos que incluso en mi adultez, yo decía, bueno, yo fui una niña, pero también yo fui consciente de cosas que yo permití dentro de decir, yo sí quiero experimentar con este niño o con esta niña si esté un poco más grande que yo, reconociendo que era lo bueno y que era lo malo. Y tal vez eso me ha salvado muchísimo de cargar con culpas que no tengo por qué cargar y que incluso en mi podcast, en quién está detrás del podcast, en mi ejercicio autobiográfico, ustedes podrán evidenciar muchísimas cosas con las que yo me empiezo a cuestionar el mundo y empiezo también a asumir que como persona tengo como muchas responsabilidades con respecto a lo que me pasa desde el hecho de tomar decisiones y la postura que asumo frente a la vida. Pero siendo honesta también con ustedes, yo siento que no todos los niños son así, no todas las personas son así. Yo, digamos, fui muy despierta desde muy pequeña porque analizaba todo lo que pasaba a mi alrededor y empecé a comprender muy rápido qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero hay muchos niños que no, o sea, hay muchos niños que son demasiado inocentes en el sentido de que de pronto no están tan expuestos a un mundo tan agresivo desde tan temprana edad y que por el hecho de estar en su casa y ser un poquito más cuidados también a veces están siendo manipulados por alguien que dentro del mismo círculo, de una manera muy inteligente, entre comillas, que debería ser una inteligencia utilizada para cosas realmente buenas, empiezan a estructurar como unos acercamientos, una relación, una dependencia también del niño hacia esa persona para incitarlos a hacer cosas que no están bien, para incitarlos a vivir cosas que no tienen por qué estar viviendo. Porque esa es la otra, ¿no? Cuando uno de niño suele ser así, para la persona que es abusadora, entonces uno es la oveja negra de la familia. Y es que es una rebelde, y es que es una grosera, y es que es una contestona. Y te empiezan a etiquetar de cosas que lo que hacen es ponerte como en un lugar incómodo para que además si la otra víctima está dentro de ese mismo círculo, pues empiece a actuar de forma en la que sienta que tiene que agradar a la persona. En que es que si tú estás calladita, para mí eres más linda, es que a ti es a la que más voy a querer, es que a ti te voy a dar estos regalos, es que... Y me duele muchísimo hablar de como estos ejemplos de niños porque sé que es la realidad de muchas personas ahora, tanto en la vida adulta como en la infancia, y me duele profundamente pensar que se esté normalizando y que haya sido normalizado durante tantos años. De hecho, siento que ahora es cuando es un poco más, digamos, como visible ante la sociedad en cuestión de que ya poco a poco muchas personas se están relacionando desde esta situación, no con vergüenza, sino realmente como una persona que fue víctima de un acto en el cual no tenía por qué estar participando. Y eso tiene mucho que ver también con el contenido para adultos, porque ahí es precisamente donde empiezan a normalizar. Como lo decía, no sé si Daniela o Camila en la entrevista, el papá les decía como, mira, es que esto es normal, mira, cuando les ponía ese tipo de contenido, ¿no? Mira, es que el papá e hija, madrastra e hijastro, y claro, o sea, decía, la gente no lo va a ver normal, pero esto está bien, sino que la gente no lo quiere reconocer que está bien, o sea, así funciona esto, así funcionan los contenidos que son altamente agresivos, que entre más los ves, más los normalizas. Porque es que hemos normalizado hasta que maten a alguien en una esquina y uno decir, ay, mira, mataron a fulanito. Cuando la muerte debería ser un proceso natural de la vida, bien sea por una enfermedad, porque te cayó un rayo, o sea, por cosas que definitivamente no tenías como controlar, más no porque alguien coja un arma y te dispare y entonces hay tan normal ya que vemos todo, ¿no? La violencia, tan normal que vemos los abusos, tan normal que un tío toque a una sobrina, tan normal que, o sea, no, no es normal. Y otra de las cosas que me pareció muy bonito, que decía, si no estoy mal, Daniela, era mi papá necesita ayuda porque él no está bien de la cabeza. Y ahí es donde nosotros empezamos a quitarle la máscara a los abusadores y les decimos, oigan, es que esto no es normal. Porque es que además muchas veces los abusadores manejan ese doble perfil donde a través del cariño, el amor, los regalos, te mantienen ahí. Y es muy difícil para una persona que tiene mucho que agradecerle a alguien, que además ha recibido amor, pero también ha recibido esa otra contraparte, tomar decisiones como las que ellas dos tomaron. Por eso las aplaudo, se los agradezco de todo corazón
Y a ustedes que están escuchando este podcast, este episodio, les recomiendo muchísimo que vean Más allá del silencio, esa entrevista que hizo Rafael Poveda con Daniela y con Camila, que seguramente les va a permitir identificar cosas de pronto a personas que tengan cerca, también para que si has sido abusado o abusada te puedas relacionar desde un mejor lugar con esto, reconociendo que eras una niña o un niño, no tienes la culpa de lo que pasó. Debes perdonarte y también si necesitas hacer un proceso en el que te puedas sentir mejor contigo misma, contigo mismo, bien sea judicializando a alguien, contando, haciéndole una carta, hazlo por ti porque te lo mereces vivir en paz, mereces crear la vida que tanto quieres, que tanto has soñado. Y quienes han cometido este tipo de faltas, por más que tengan un rol cercano a nosotros, también deben asumir su responsabilidad y sobre todo recibir ayuda. Porque hasta que no empecemos a atender también estos casos desde el mirar qué está pasando, por qué la conducta de esta persona, por qué está comportándose de esta manera, pues se van a repetir una y otra vez porque no estamos tratando el problema de raíz. Y bueno, pues de mi parte reciban un fuerte abrazo. Si eres una persona que abusa y estás escuchando esto, por favor, hazlo por ti, busca ayuda, pero también por los demás, porque estás haciendo muchísimo daño, te lo estás haciendo a ti. Y estoy segura de que si buscas ayuda, si empiezas a tratar esta situación como que no es algo normal, vas a poder también trabajar en tu mejor versión. Yo creo en ti. Y bueno, me despido mandándoles un abrazo enorme a todos. Yo soy Carol Puentes. Gracias por escuchar Hablando por Hablar. Y recuerden que mi ejercicio autobiográfico está completamente disponible ya también en Apple Podcasts, Spotify y YouTube, donde les narro la historia de mi vida en una línea de tiempo continua. Hasta la próxima.